número 1 del curso correspondiente a las unidades 1 y 2, control interno y gestión del riesgo. En esta ocasión, el expositor nos va a dar una ponencia de lo que es el control interno y la gestión de riesgos, marcos de trabajo y mejores prácticas. Así hemos denominado la conferencia del día de hoy. La agenda para hoy estará de la siguiente manera. Vamos a hacer una apertura y una bienvenida. Posteriormente giraremos algunas instrucciones generales para el buen desarrollo del evento. Posteriormente presentaremos al invitado experto. Seguidamente el invitado experto va a dar su ponencia con tres grandes temáticas: el control interno y la gestión del riesgo y las tres líneas. Posteriormente habrá un espacio de preguntas. Don Jorge acá nos va a brindar 1 hora 15 el día de hoy, 1 hora de ponencia y 15 minutos para una sesión de preguntas. Y finalmente se va a dar una despedida y un cierre. En esta ocasión vamos a contar con la ayuda de Pablo Badilla, que es profesor de la sede del recinto de Guapiles, que nos va a estar haciendo la gestión de los foros y también el cierre de la actividad. Algunas instrucciones generales: por favor rogarles que mantengan su micrófono apagado para evitar interrupciones al conferencista. Realizar sus preguntas en el chat de preguntas y respuestas o en el chat general, creo que es el que está habilitado en esta ocasión, y las indicando para al final eh, formularlas a don Jorge Vadillo. Esté atento para responder a 2 sondeos que se lanzarán, son 2 foros en Zoom. Entonces, para ganar esos puntos, estén atentos a contestarlos. Son solamente 2 en esta ocasión por lo corta que va a ser la charla. La sesión será grabada con fines académicos de nuestra Escuela de Administración de Negocios y los alumnos recordarles que deben de entregar un análisis crítico individual de lo que es la conferencia. Ya pasando a presentar a nuestro invitado experto, les cuento que don Jorge Vadillo Ayala es ecuatoriano, actualmente reside en Santiago de Chile. El doctor Vadillo es gerente de auditoría interna, conferencista, instructor y docente. Es CPA, es magíster en administración de empresas, posee un diplomado en control y gestión, un diplomado en gestión de la minería y un diplomado en compliance corporativo. También comentarles que el doctor Vadillo cuenta con más de 25 años de experiencia en auditoría, auditoría interna, financiera, de gestión, forense e informática. Cuenta con las certificaciones profesionales de auditor interno certificado, certificado en liderazgo en la auditoría interna, certificación en aseguramiento de la gestión de riesgos, certificado en autoevaluación de control, certificado en auditoría gubernamental. Es también certificado como auditor certificado en sistemas de información y además es examinador certificado del fraude. Trabaja actualmente en Lundin Mining Corporation, que es una compañía minera canadiense, como gerente de auditoría interna. El doctor Vadillo también así es miembro del directorio del Instituto de Auditores Internos Global y anteriormente también ocupó grandes cargos de importancia en el directorio del IAI Chile. Fue presidente de la Fundación Latinoamericana de Auditores Internos FLY y también fue presidente del IAI Ecuador. Eh, Actualmente es a nivel internacional conferencista, instructor y docente universitario en los temas de su especialidad. Entonces, bueno, sin más, los dejamos con don Jorge Vadillo. Aprovechen esta gran oportunidad internacional que se nos presenta de contar con el honor de tener acá al doctor Vadillo. Don Jorge, adelante. Muchas gracias por su participación. Muy gentil, Ronnie, muchas gracias por la invitación y por la gentil presentación. Buenos días a todos. Para mí es un gusto estar aquí
tengo un cariño especial por la vida académica, soy también, he sido y soy profesor universitario, así que para mí es muy agradable poder realizar este tipo de colaboraciones e interacciones. De hecho, la relación entre el mundo laboral y la universidad es fundamental y para mí es muy grato esta mañana compartir con ustedes información de los marcos metodológicos y las mejores prácticas actuales, vigentes, que se usan en las organizaciones en materia de control interno y gestión de riesgos. Voy a compartir mi presentación y con ello podemos iniciar. Ok, modo presentación. Perfecto. Ok, bueno, vamos a conversar esta jornada sobre control interno y gestión de riesgos. Dos elementos importantes que de hecho se relacionan, se fortalecen mutuamente. En materia de control interno, el control interno es el marco metodológico que surgió inicialmente, digamos, ya esto del control interno está en el mundo de los procesos, de la administración, de los reportes financieros, de los procesos financieros, está inserto ya desde hace mucho rato y cobró fuerza en las últimas décadas, el control interno. De hecho, principalmente, por ejemplo, con el marco de control interno COSO a inicios de la década de los 90. Fue un relanzamiento, un fortalecimiento de lo que se entendía por control interno dentro de las organizaciones. Sin embargo, luego de eso, a fines de los 90, pero sobre todo a inicios de los 2000, empezó a desarrollarse algo que es complementario, que se relaciona directamente, que es la gestión de riesgos. Y hoy por hoy, digamos, son dos marcos que se implementan de manera importante en las organizaciones y que se complementan, porque de hecho la gestión de riesgos se hace a través de un buen control interno. Es decir, mis controles en general están ahí para afrontar, gestionar los riesgos. Entonces, esto que en su momento era solo control interno, del 90 para atrás, cuando no estaba todavía desarrollada la metodología de gestión de riesgos, ya existía, eran los controles que se tenían en los procesos y que apuntaba a evitar errores, irregularidades, problemas en la organización. Luego se empieza a madurar y desarrollar el concepto de gestión de riesgos, que es el posible problema, y hace todo sentido y empieza a engranar el control interno y la gestión de riesgos como dos marcos metodológicos que se complementan. Entonces yo establezco un buen sistema de control interno y eso ya en sí mismo me sirve para gestionar los riesgos en la organización. Pero si puedo, necesito, deseo implementar algo incluso aún más robusto, implemento un marco de gestión de riesgos que se correlaciona con el sistema de control interno. Así que bueno, vamos a ir conversando sobre control interno y gestión de riesgos a lo largo de esta mañana. Control interno y gestión de riesgos, marcos de trabajo y mejores prácticas. La propuesta es conversar hoy sobre control interno primero, luego sobre gestión de riesgos, luego sobre el modelo de las tres líneas, que es un modelo que nos ayuda a comprender también esto del control interno y la gestión de riesgos en la estructura organizacional y su relación con el gobierno corporativo, y luego unas breves conclusiones. En medio vamos a tener estas dos preguntas, como bien se había mencionado, para reconfirmar los temas que se van revisando. Vamos con control interno. Bueno, control interno tiene una relación cercana con esta trilogía, que es bien importante en las organizaciones, en los procesos y para el trabajo de los auditores externos, internos. Objetivos, riesgos y controles. Las organizaciones en general tienen una estrategia y para lograr esa estrategia definen unos objetivos estratégicos que luego se traducen en objetivos tácticos u operativos para tener una bajada en el día a día. Pero ya sea a nivel de organización, los objetivos estratégicos, o ya en el día a día con los objetivos operacionales de cada proceso, esos objetivos son lo que la organización busca conseguir, que podrían ser de distintos tipos, no necesariamente solo monetarios. Los distintos objetivos que tiene la organización en general, que puede ser pública, privada, sin fines de lucro, y los distintos objetivos que tiene cada proceso. Esos objetivos, qué es lo que busca conseguir la organización, qué es lo que busca conseguir esa área, qué es lo que busca conseguir ese proceso, pueden verse afectados por eventos negativos no deseados. Y esos son los riesgos. Eventos negativos no deseados que podrían afectar el logro de los objetivos.
Y la gestión de riesgos busca entonces de manera anticipada, de manera oportuna. La gestión de riesgos es en sí proactiva, ¿no? Porque el riesgo es el posible problema, ¿no? Cuando un riesgo se materializa, ya no es un riesgo, es un problema tangible que tengo, está ocurriendo y lo tengo que solucionar. La gestión de riesgos apunta a ser proactiva, a anticiparse, a gestionar esos riesgos, a ver cuáles son los riesgos que pudieran ocurrir, cuáles de ellos son los más relevantes en términos de probabilidad de impacto, y que también los estoy gestionando ahora y si necesito mejorar, bueno, fortalecer o mejorar controles. Entonces, la gestión de riesgos y el control interno están muy relacionadas, porque de hecho yo gestiono riesgos a través de controles. Los controles me ayudan a dos cosas en general, alcanzar los objetivos y mitigar los riesgos. Entonces, esta trilogía es fundamental para comprender la lógica de funcionamiento entre gestión de riesgos, control interno, pero todo esto tiene sentido en la medida de que apunta a fortalecer el logro de los objetivos. Entonces yo tengo objetivos, riesgos y controles. Los objetivos podrían verse afectados por eventos negativos no deseados que impedirían total o parcialmente el logro de los objetivos, y esos son los riesgos. Y yo tengo controles que en general me ayudan a mitigar o evitar los riesgos, pero hay controles que también me están ayudando a alcanzar o a lograr los objetivos, ¿no? Entonces, no hay que perder de vista eso, porque a veces está el paradigma de que el control es aquello que me ayuda a evitar lo que no quiero, pero también es control aquello que me ayuda a lograr lo que sí quiero. Por ejemplo, si yo deseo tener personal capacitado, bueno, un plan de capacitación es una medida de control para lograr ese objetivo de entrenar o capacitar a mi personal. Entonces, un plan de trabajo, un presupuesto son herramientas de control. Todo lo que me ayude a evitar lo que no quiero, riesgos, o a alcanzar lo que sí quiero, son medidas de control. Al final del día, todo esto para fortalecer, para robustecer el logro de los objetivos. Entonces, esta trilogía es algo que es importante tenerlo siempre en mente, porque yo no pongo en un proceso controles por poner. ¿Cuántos controles voy a poner en este proceso? 5 controles, 7, serán muchos, serán pocos. En realidad, uno debe poner los controles necesarios y adecuados según la circunstancia. ¿Cómo sé si los controles son los adecuados, son los suficientes? Bueno, si es que se están haciendo cargo de los riesgos más importantes. De riesgos hay muchos, yo debo identificar cuántos, cuáles son y priorizarlos. Entonces, los controles que debería tener un proceso deberían ser aquellos necesarios y suficientes que se estén haciendo cargo de los riesgos más importantes. Los riesgos más importantes, evaluando en términos de la probabilidad y el impacto de ocurrencia, qué tan probable es que ocurran, y si llegaran a ocurrir, qué tanto impacto me causaría. ¿Y cómo sé cuáles son los riesgos? ¿Cuántos, cuáles son? Bueno, debo partir de los objetivos. ¿Qué evento negativo podría afectarme el logro de los objetivos? Entonces, si yo quiero saber si los controles en un proceso son adecuados, son suficientes, debo evaluar si se están haciendo cargo de los riesgos más importantes. Para saber cuáles son los riesgos que tiene un proceso y de esos cuáles son los más importantes, debo partir de los objetivos. Entonces, esta trilogía es bien importante. Me ha pasado que hay algunos colegas que de repente no tienen plena visibilidad sobre esto y ponen en un proceso controles, y a veces ponen algunos controles en exceso, y en el mismo proceso incluso hasta le podría faltar otros. Quizá algunos riesgos están sobrecontrolados y otros riesgos están sin control, porque no han hecho ese análisis y este match. Entonces, de repente, pusieron controles en un proceso, pero por poner. Porque vamos a poner una aprobación, una revisión, un chequeo, una autorización, una constatación física, un cierre de mes. ¿Okay? Entonces, al proceso le ponen 7, 8, 10 controles, pero no tienen claridad. Están con una venda, porque si no tienen una matriz en donde ellos sepan que este proceso tiene 5 objetivos, esos 5 objetivos pueden verse afectados por 10 controles que son los más importantes. Quizá hay otros, pero significó que los riesgos más importantes eran 10. Entonces yo pongo controles que se hagan cargo de esos 10 riesgos, porque podría ser que algún riesgo esté desprotegido. Entonces, esa es la manera de poder tener una buena perspectiva y estar seguro de que un proceso está sólido, que tengo claridad sobre cuáles son sus objetivos, a partir de ahí cuáles son sus riesgos, evaluar esos riesgos para saber cuáles de esos riesgos son los más importantes, haberlos priorizado en función de probabilidad de impacto, y luego identificar si los controles que tengo son suficientes, están funcionando y se están haciendo cargo de todos los riesgos más relevantes. Un control puede hacerse cargo de uno o más riesgos, y a su vez un riesgo puede estar afectando uno o más objetivos, y eso también es algo que hay que tener en vista.
En las organizaciones en general, entonces yo tengo dos grandes mundos. La gestión, que está muy conectada con el gobierno corporativo, lograr la eficiencia, la efectividad, el logro de los resultados, y el control, el mundo del riesgo y el control. De hecho, el riesgo y el control hoy en día incluso se los suele mencionar como un elemento junto, ¿no? Ya no solo incluso como sistema de control interno, sistema de gestión de riesgos, que se sabe que se relacionan, pero ahora incluso a veces se habla como riesgo y control, sistema de gestión de riesgo y control, incluso como una sola unidad. En las organizaciones tenemos dos grandes mundos, la gestión y el control, y ambos deben reconocerse y complementarse y estar en equilibrio. Gestión y control. Por gestión entendemos la eficiencia y la efectividad de los procesos, eficiencia, buen uso de los recursos, efectividad, lograr los resultados. Y por control, bueno, el riesgo y los controles adecuados para hacer frente, para gestionar los riesgos más relevantes de la organización. Pero esto debiese estar en equilibrio, porque si yo pongo excesivo énfasis en la gestión, descuidando el control, bueno, tengo el riesgo de errores o irregularidades, porque privilegié exageradamente la gestión, descuidando los controles para gestionar los riesgos relevantes. Entonces, mis procesos están desprotegidos y podría haber lugar a errores o irregularidades. Lo contrario tampoco es bueno. Con excesivo énfasis en control, muchos controles y otro control, entonces pasa de ser bueno a ser malo. Si yo pongo un excesivo énfasis en el control, descuidando la gestión, porque en cambio ahí tengo riesgos de ineficiencia e inefectividad. Lo adecuado es buscar el mejor equilibrio. A veces la administración, la gerencia, tiende a priorizar la gestión y a descuidar un tanto el control. Y a veces los auditores tendemos a priorizar exageradamente el control y a descuidar un poco la mirada de la gestión. En realidad, gerencia y auditores, cuando hacemos nuestro trabajo, cuando definimos o hacemos recomendaciones, debemos pensar en que esto tiene que estar en equilibrio. Un ejemplo claro, usual, es el proceso de compras. Si en el proceso de compras yo me preocupase solo de la gestión y descuidase totalmente el control, bueno, el foco sería, comprar, adquirir bienes o servicios pronto a cualquier precio con tal de que lleguen, ¿no? Y no poner controles. Un ejemplo en ese mismo caso, exagerando los controles y descuidando la gestión, sería que todas las compras por cualquier monto pasen por un proceso de licitación riguroso y demorado. Bueno, en cambio estaría matándola, asfixiando la gestión. Y de un punto de equilibrio muy usual en las organizaciones es, hagámoslo por monto. De tal monto a tal monto, bueno, vamos a ser más ligeros. Quizá que solo sea, si es de menos de tanto, una compra directa está bien. Si es entre tanto y tanto monto, quizá 3 cotizaciones está bueno. Pero si pasa de este monto, necesitamos una licitación, ya algo más riguroso. Entonces, se va equilibrando gestión y control, por ejemplo, en función de montos. Pero es importante tener esto en vista para que no se privilegie la gestión descuidando el control, ni tampoco lo otro, privilegiar o exagerar en el control descuidando la gestión. Cuando la balanza está desequilibrada, desbalanceada hacia el lado de la gestión, se afecta el control. Cuando esto pasa, usualmente es en el sector público, como regla general, pero a veces pasa, ¿no? Un poco porque esto es gestión público, esto es en el sector privado, en el sector privado, cuando la balanza se desequilibra hacia el lado de la gestión, mucho énfasis en la gestión, vender más, crear más líneas de negocio, abrir más sucursales, a veces pasa que si es que se hace un desequilibrio privilegiando la gestión y descuidando el control, usualmente en el sector privado, no es regla general, pero usualmente en el sector privado, bueno, si lo único importante es vender mejor y más, tener mejores y más rápidas ventas, alcanzar los resultados, el precio de la acción, bueno, esto puede generar el riesgo de errores o irregularidades por la ausencia de controles. En otro caso, poner excesivo énfasis en el control y descuidar la gestión puede ocurrir en el sector público y en el sector privado, pero usualmente pasa en el sector público, en donde al haber mucho recelo por ser fondos públicos y tratar de cuidarlos de la mejor manera, se exageran en los controles y a veces incluso terminan siendo hasta falsos controles, creando una falsa sensación de seguridad. Entonces, cuando la balanza está desbalanceada hacia el lado del control, se afecta a la gestión. Cuando esto pasa, usualmente en el sector público, en la regla general,
Muchas aprobaciones, muchas firmas, revisiones excesivas, burocracia. Y encima a veces son solo falsos controles, solo para generar una falsa sensación de seguridad, pero se termina afectando el proceso. Mucha burocracia, ¿no? En vez de resolver algo en 5 pasos, resolverlo en 10 pasos. Todo esto pudiese pasar en el sector público-privado, aunque hay una cierta tendencia, pero lo cierto es que en cualquiera de ambos, público-privado, lo que debiese buscar es un equilibrio entre la gestión y el control. Y también, bueno, como lo mencionaba hace un rato, también está un poco esta perspectiva de la gerencia y los auditores. Ambos debemos buscar también ese equilibrio. La gerencia debe pensar en una adecuada gestión, eficiencia y efectividad de los procesos, con buenos controles que se hagan cargo de los riesgos. Los auditores debemos pensar en evaluar y recomendar adecuados controles para que se hagan cargo de los riesgos, pero también pensando en que no afecten la eficiencia y la efectividad de los procesos. Los componentes de la aceptación de riesgos excesivos, es decir, privilegiar la gestión descuidando los riesgos y los controles, pueden generar pérdida potencial de activos, toma de decisiones de negocio incorrecta, incumplimiento potencial con las leyes y regulaciones, posibilidad de que se cometan fraudes. En el otro lado, las consecuencias de la implementación de controles excesivos, es decir, exagerar en controles y descuidar la gestión, puede generar aumento de la burocracia, exceso del costo de producción, complejidad innecesaria de los controles, incremento del tiempo de ciclo, de los ciclos de los procesos y poner actividades que no agregan valor. En materia de cómo planificar, hacer, evaluar, actuar, el famoso círculo de mejoramiento continuo, Deming, el PDCA, Planning, Doing, Checking, Act, es importante tener en vista que la gerencia es la que planifica tanto la gestión como el control. Estos dos mundos son de la gerencia. La gerencia es la principal responsable de la gestión, eficiencia y efectividad de los procesos y del control, y junto con ello de la gestión de riesgos que se realiza a través, o se ejecuta o se concreta a través de los controles. Entonces la gerencia planifica la gestión y el control. La gerencia implementa esa gestión y ese control que planificó. Luego viene la verificación y aquí es donde está la posibilidad de mejoramiento continuo. La gerencia debe verificar si lo que hizo es consistente, adecuado con lo que se planificó, o si hay alguna desviación negativa que corregir y mejorar, que es lo que se hace en el cuadrante de actuar, o incluso también es importante identificar si es que hay algo que se hizo mejor, porque podría ocurrir que algo se haya hecho mejor que lo que se planificó. También es bueno capturar eso y en este caso actuar también. Normalmente apunto a verificar si es que lo que se hizo es coherente o no con lo que se planificó y encontrar diferencias o brechas o desviaciones negativas para corregir esos errores o esas desviaciones. Pero debo estar atento a si es que a lo mejor en algunas circunstancias se hizo algo mejor de lo que se planificó, que puede ocurrir, para no perderme esa posibilidad de capturar eso. Porque también ahí hay una acción, en este caso no será corregir, sino reiterar y replicar esos aciertos. Entonces identifico errores o desviaciones negativas para corregir, para que no vuelvan a ocurrir. Pero también puedo y debo identificar aciertos, aquellas cosas que se hicieron mejor que lo que se planificó en términos de gestión y control, para que no se pierdan, para capturar esa posibilidad, para repetir y reiterar esos aciertos, a lo mejor incluso para replicarlos a otros procesos. Pero en este cuadrante de la verificación, aquí es donde entra el rol de los auditores, porque se complementa la verificación, porque la gerencia planifica gestión y control, la gerencia ejecuta gestión y control, la gerencia verifica si lo que hizo en términos de gestión y de control está de acuerdo con lo que se planificó y toma acciones para corregir errores o replicar aciertos. Sin embargo, la evaluación de la gerencia es importante, es necesaria, es fundamental, agrega valor, pero le falta algo: independencia y objetividad. Podría ser que no vea o no quiera ver algo en esa verificación. Y entonces es donde entra la evaluación de los auditores internos. En general de los auditores, en particular de los auditores internos. La evaluación gerencial es permanente, es de que el día a día y periódicamente, mientras que la evaluación de auditoría obviamente es periódica, porque somos un departamento que hacemos revisiones de acuerdo a un plan. La evaluación gerencial es hecha por quien hace y conoce el proceso, eso es muy bueno. Sin embargo, es menos independiente y menos objetiva. Entonces eso podría ser que
quizá lo vean o no quieran ver una mejor forma de hacer o una brecha, a lo mejor se dan cuenta que a veces cometieron un error y no quieren declararlo y quizá tienen un sesgo ya en esa evaluación. Por eso es que es necesario que se complemente con la evaluación de auditoría, que es periódica, es hecha por quien conoce, pero no por quien hace el proceso, porque eso precisamente le da la independencia y la objetividad de revisarlo. No lo hace si lo conoce, porque no puede evaluar lo que no conoce, entonces tiene ese conocimiento en el área, pero al ser hecha por quien conoce, pero no está a cargo de hacerlo, hace que esa evaluación sea independiente y objetiva y se complemente con la otra. La posibilidad de mejoramiento continuo se establece en términos de que los auditores y que la gerencia tenga en cuenta en sus evaluaciones tanto la gestión como el control, ¿no? Evaluación gerencial al control y a la gestión. Evaluación de auditores al control y a la gestión. En materia de control, el control interno busca lograr un objetivo de control. Ese objetivo de control usualmente es hacer frente, gestionar uno o algunos riesgos y o asegurar algunos objetivos, pero usualmente es gestionar uno o algunos riesgos. Ese objetivo de control se logra a través de uno o varios controles y los controles se establecen con un diseño y una operación. Y asimismo los evalúo. Cuando evalúo controles, evalúo su diseño y su operación. El diseño es cómo está previsto, cómo está pensado el control, cómo se describe que debería funcionar el control, cómo está descrito en una política o en un procedimiento, en una instrucción, en un instructivo, en una matriz de riesgos. Y la operación se refiere a que funcione como fue diseñado, a que esté operando tal como fue diseñado. Entonces, cuando yo evalúo controles, debo considerar estas dos dimensiones del control. El diseño Amor, me avisa y si la se le operación. olvidó algo, Cuando algo evalúo así, control, ropa o evalúo así. su diseño, cómo está pensado el control. Ahí yo ya podría identificar tal vez alguna debilidad, como no, la verdad que este control, junto con estos otros dos, por ejemplo, busca lograr este objetivo de control, pero el diseño no está bueno, no alcanza a ser suficiente. El control debería tener otro diseño, ¿no? Debería considerar otros aspectos. Entonces, primero evalúo el diseño, cómo está pensado el control. Y ahí ya podría yo tal vez a veces encontrar alguna oportunidad de mejora, alguna debilidad derechamente. Y luego evalúo la operación, cómo está funcionando. Si funciona tal como fue diseñado, que es otra cosa, ¿no? Evalúo el diseño, a lo mejor digo, sí, perfecto, el diseño está súper bueno, es un buen diseño. O sea, en diseño el control está bien pensado, bien descrito, bien establecido. Pero luego tengo que ir a ver si opera como está diseñado, que es la operación, ¿no? Porque podría ser que Bueno, el taquito diseño de sea la bueno y vuelta, quizá ya. en la operación no se está ejecutando como está pensado, se está ejecutando de una manera distinta o de una manera acotada, ¿no? Por desconocimiento, descuido, negligencia, falta de capacitación, etc. Entonces, en esta lámina se resume esta lógica de funcionamiento de los controles. Yo tengo un objetivo de control que lo logro a través de uno o varios controles y los controles tienen estas dos dimensiones que debo tener en cuenta al implementarlos y al evaluarlos. Diseño, cómo está pensado, cómo está descrito, cómo está previsto que funcione un control, y la operación, si funciona, cómo está diseñado. Pero tranqui. Uy, bye. Herramientas para documentar, pero también para evaluar control interno, de las más usuales son matrices, flujogramas, narrativas, cuestionarios, listas de chequeo, autoevaluaciones o algo que es muy usual, un mix de todos estos procedimientos, dependiendo de mi necesidad, disponibilidad de tiempo, requerimiento, yo puedo usar una o algunas de estas herramientas. Si soy gerencia, para documentar ese control interno. Si soy auditor, para evaluar ese control interno. Aunque la gerencia también documenta y evalúa los controles internos. No importa quién Hemos me visto que la vaya, gerencia ¿verdad? es responsable de diseñar e implementar tanto gestión como control, planificar, implementar y evaluar. Y también los auditores, ¿no? Una evaluación complementaria. Acá tenemos un ejemplo de matrices de riesgos y controles, ¿no? Tengo el objetivo del proceso, los riesgos que podrían afectar esos objetivos, cuál es el objetivo de control, la descripción del control, la frecuencia del control. Los controles podrían ser, no sé, con cada transacción, o también se le llama eso ad hoc, diario, quincenal, semanal, mensual, trimestral, anual. Describir si el control es preventivo o detectivo, si es automático, manual o manual y automático,
es mitad, mitad. Si es que es antifraude, sí o no. ¿Cuál es la categoría del control? Por ejemplo, aprobar, calcular, documentar, examinar, comparar, controlar, restringir, segregar, supervisar. ¿Cuál es la evidencia que deja y quién es el dueño del control? Esta es una matriz clásica de riesgo y control. En inglés les llaman RCM, Risk and Control Matrix, o RACM, Risk and Control Matrix. O en español, matrices de riesgo y control, ¿no? MRC. Que me permite, es una de las mejores prácticas para documentar riesgos y controles en los procesos. De hecho, las compañías que están obligadas a normas de control interno tipo SOX americanos similares, usualmente construyen estas matrices para que haya una mejor visibilidad de los controles, ¿no? Que los controles no solo estén descritos al interior de una política, procedimiento o instructivo, sino reflejarlos con mayor claridad en una matriz, donde además puedo ver cuáles son los objetivos del proceso, los riesgos que tiene, los objetivos de control y el o los controles con los que estoy logrando ese objetivo de control. Y luego caracterizar o describir ese control, su frecuencia, si es preventivo o detectivo, si es automático o manual, la evidencia que deja, quién es el dueño del control, ¿no? Por ejemplo, objetivo del proceso de nómina, pagar los valores adecuados, pagar a tiempo las previsiones sociales. O sea, bueno, 3 objetivos. Bueno, ¿qué eventos negativos podrían afectarme el logro de pagar adecuadamente los salarios, pagar adecuadamente las comisiones o las horas extras, pagar a tiempo la nómina, pagar las previsiones sociales a tiempo? Bueno, ¿qué riesgos o qué eventos negativos podrían afectarme esos objetivos? Bueno, son los riesgos. Y yo tengo objetivos de control para mitigar esos riesgos, los que haya identificado y priorizado, y tengo controles con los que logro ese objetivo de control. Entonces, teníamos la trilogía objetivos, riesgos y controles. Bueno, y luego yo pongo controles para hacerme cargo de los riesgos y parten de un objetivo de control. Son objetivos que pueden verse afectados por riesgos que se gestionan a través de controles, y esos controles tienen primero un objetivo de control, que será gestionar ese o esos riesgos. Y para eso puedo usar uno o varios controles. También están los flujogramas integrales, en donde yo puedo graficar también los riesgos y los controles en un mismo flujograma. Por ejemplo, los riesgos a la izquierda con un rayito, los controles a la derecha con un semáforo. Y en un mismo flujograma, identificar, destacar dónde hay riesgos y dónde hay controles, ¿no? Aquí está otro ejemplo de flujograma integral de riesgos y controles. Este es un ejemplo de una narrativa. Tiene esa estructura, objetivos del proceso, descripción del proceso, categoría del proceso. Pero si ustedes se fijan en todas estas herramientas, en general es importante visibilizar la trilogía que les conversaba al inicio: objetivos, riesgos y controles, porque así todo cobra sentido. Si yo solo tengo un listado de controles y no he hecho un match con los riesgos que hay en el proceso, estoy un poco vendado los ojos, porque no sé si los controles que tengo son suficientes, me faltan, me sobran, y tengo que saber si se están haciendo cargo de los riesgos más importantes. Y para saber cuáles son los riesgos más importantes, eso debo haberlo hecho un match, o debe partir o estar conectado con los objetivos del proceso. Entonces, esa trilogía es la que me permite tener una certeza, una seguridad de que tengo ese proceso en control, que tengo claridad. Si solo tengo un listado de controles y no está eso, no se hizo un análisis y no está hecho el match con los riesgos y con los objetivos, claro, no está tan robusto no están tan robustos esos controles en ese proceso, porque quizá me faltan, quizá me sobran y no lo sé. Algunos aspectos clave de control interno o frases o máximas de control interno. Bueno, el control no es para ir más lento, es para poder ir rápido pero seguro. La confianza no es un control. Un buen control no garantiza el éxito, pero un mal control sí garantiza el fracaso. Hay que balancear la gestión y el control. El control interno es responsabilidad de todos. Y bueno, si no está documentado, no existe. Los controles deben dejar evidencia de que se ejecutaron. Si no, bueno, esta es una frase clásica: si no está documentado, no existe, ¿no? El control interno debe dejar evidencia de que se ejecuta. En materia de control interno, ya hablando de un marco metodológico, el marco metodológico más robusto, más consolidado en los últimos años es el marco metodológico de COSO, Control Interno, que se emitió por primera vez en el año 92 y se actualizó en el año 2013, que es la versión vigente que tenemos.
donde nos señala que el control interno es un proceso llevado a cabo por el directorio, la alta gerencia y todo el personal, diseñado con el objetivo de proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la consecución de los objetivos relacionados con las operaciones, eficacia y eficiencia de las operaciones, información financiera y no financiera confiable y el cumplimiento de las leyes y regulaciones. Bueno, el control interno, un buen control interno, nos ayuda a lograr tener una seguridad razonable del logro de estos tres objetivos operacionales: eficiencia y efectividad de las operaciones, información financiera y no financiera confiable, y cumplimiento de las leyes, regulaciones e incluso de los procedimientos internos. El control interno tiene 5 componentes y 17 principios. Recuerden, esta es la estructura que tiene COSO Control Interno. 5 componentes y 17 principios. Los 5 componentes son entorno de control, evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación y supervisión del control interno. Entorno de control, los controles a nivel de entidad. Evaluación de riesgos ya tiene en sí mismo un componente, porque el control interno en general está apuntando a no solo resolver problemas, sino a evitar problemas. Y los posibles problemas son riesgos. El riesgo es el posible problema, el problema que no ocurre aún, que ojalá no ocurra, gracias a los controles preventivos. O que si ocurre, yo voy a tener controles detectivos para detectarlo lo más pronto posible. Entonces, el control interno se despliega a través de 5 componentes y 17 principios. Estos son sus 5 componentes: entorno de control, evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación y supervisión. Y de hecho, ya tiene en sí mismo uno de los componentes del control interno, es la evaluación de riesgos. Pero luego, si yo miro la evaluación de riesgos como un proceso macro, incluso más grande, el sistema de control interno es parte de la gestión de riesgos. Pero si tengo un sistema de control interno más acotado, bueno, igual ahí hay un componente quizá más acotado de gestión de riesgos. Pero siempre están juntos, la gestión de riesgos como y el control interno. El primer componente es el entorno de control, que se refiere al ambiente de control y los controles a nivel de entidad, la práctica y vivencia de valores, el ejemplo desde la alta gerencia y roles y responsabilidades bien definidos. El segundo componente es un componente básico de evaluación de riesgos, una evaluación de riesgos al menos mínima dentro de la organización. Entonces, el control interno incluye al menos una evaluación de riesgos mínima como parte de un buen control interno. Pero yo pudiese tener como organización, si soy una organización medianamente grande o grande, incluso un sistema de gestión de riesgos, que ahí más bien el sistema de gestión de riesgos termina abarcando el sistema de control interno. Pero si no he implementado un sistema de gestión de riesgos amplio, robusto, grande, y tengo solo un sistema de riesgos, no como herramienta automatizada necesariamente, sino como sistema, como proceso de control interno, ya ese siempre incluye una evaluación de riesgos, porque siempre estoy apuntando a que el control interno me ayude a prevenir, detectar problemas, pero sobre todo posibles problemas, es decir, riesgos. El tercer componente de la gestión del sistema de control interno tiene que ver con las actividades de control, controles internos, tanto preventivos como detectivos, automáticos como manuales, insertos en las transacciones en el día a día. El quinto componente es, este es el componente, son 5 componentes. El componente 4 es información y comunicación, que se refiere a la información y comunicación como parte de un control interno. Los sistemas de información y comunicación, incluida la contabilidad, los reportes, la documentación de las reuniones, las minutas, todo el sistema de información y comunicación es a su vez en sí mismo no solo una herramienta de gestión, sino también una herramienta de control. Entonces, el componente 4 de los 5 es la información y comunicación. Y el último componente, que es el de supervisión, se refiere a que se debe establecer unas rutinas periódicas de evaluación del control interno, tanto por quien está a cargo de ejecutarlo en el día a día, la misma gerencia, como por personal independiente, auditores internos o incluso auditores externos. Debe haber una evaluación periódica, permanente en el día a día por parte de la gerencia y periódica por parte de terceros del control interno para identificar si está bien desplegado, si está funcionando y que haya una posibilidad de mejoramiento continuo. Entonces, estos son los 5 componentes del control interno: entorno de control, evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación y supervisión. Y con el despliegue de esos 5 componentes,
el control interno lo que apunta es a darme una seguridad razonable de lograr estos tres objetivos: operaciones efectivas y eficientes, información financiera y no financiera confiable, y cumplimiento con las leyes y regulaciones y también con las políticas y procedimientos internos. A su vez, ya si uno quisiese entrar al detalle, cada componente tiene algunos principios. De hecho, aquí la lámina está pequeñita, pero cuando ustedes tengan el material lo van a poder ampliar. El componente 1, tenemos el sondeo 1. Les doy el espacio ahí para que puedan responder al sondeo 1, ¿no? ¿Cuántos componentes y cuántos principios tiene el control interno? Tenemos ahí un espacito para el sondeo 1. Ya en el día a día, estos 5 componentes se despliegan en algunos principios y esa es la forma de aterrizar de manera detallada el control interno. Nos damos un tiempo, no se olviden que es importante que puedan responder el sondeo 1. Estamos ahí con el sondeo 1, muy bien. ¿Cuántos Jorge, damos ¿Tiene? 1 minuto 30. Perdón, Pablo. Adelante. Sí, no, Okay. les iba a comentar que tenía 1 minuto 30. Entonces, perfecto, tenemos ahí unos segunditos más para el sondeo 1 del control interno. Ya luego de esto vamos a ver la gestión de riesgos y luego vamos a hablar sobre el modelo de las 3 líneas. Y dejamos un espacio para preguntas que pudiesen haber al final. Entonces estamos ahí como el minuto 20, nos faltan 10 segundos. No dejen de contestar el sondeo 1. Ok, creo que estamos muy bien. La respuesta sí era verdadero. El marco de control interno COSO está integrado por 5 componentes y 17 principios. Es decir, dicho por ejemplo, los principios del 1 al 5 son parte del componente 1, los principios del número 6 al 9 son parte del componente 2, los principios del 10 al 12 son parte del componente 3, del 13 al 16 son parte del componente 4 y el 16 y 17 son parte del componente 5. COSO control interno tiene 5 componentes y 17 principios. Ok, bueno, aquí están los 17 principios, el entorno de control. Entonces tiene principios del 1 a 5. La organización demuestra compromiso con la integridad de los valores. El directorio demuestra independencia de la dirección y ejerce la supervisión del sistema de control interno. La dirección, o sea, la gerencia, establece con la supervisión del directorio las estructuras y las líneas de reporte, los niveles de autoridad y responsabilidad apropiados. La organización demuestra compromiso para atraer, desarrollar y retener a profesionales competentes. Y 5, la organización define las responsabilidades de las personas a nivel de control interno para lograr los objetivos. Evaluación de riesgos, el componente 2. La organización define los objetivos de la organización con claridad, porque de hecho sabemos que para gestionar riesgos parto de los objetivos. Luego la organización identifica los riesgos que podrían afectar esos objetivos. Luego la organización considera la probabilidad de fraude incluso que puede al evaluar los riesgos para la consecución de los objetivos. Y la organización identifica y evalúa los cambios que podrían afectar significativamente al sistema de control interno. En cuanto a las actividades de control, tenemos los principios 10, 11 y 12. La organización define y Don Jorge está silenciado. Don Jorge, disculpe. sí. Listo, ya. Gracias. La organización define y desarrolla actividades de control para mitigar los riesgos. La organización define y desarrolla actividades de control a nivel de entidad con apoyo de tecnología. Y la organización despliega actividades de control a través de las políticas que establecen las líneas generales del control interno. Información y comunicación, tenemos los principios 13, 14 y 15. La organización obtiene o genera y utiliza información relevante y de calidad para su funcionamiento. La organización comunica la información internamente, incluidos los objetivos y responsabilidades, y también la organización se comunica con los grupos de interés externos, con información y comunicación. Y el último principio
de supervisión del control interno tienen que ver con las revisiones internas y externas, periódicas y permanentes del control interno para lograr un mejoramiento continuo. Ok, bueno, todo eso nos permite lograr una efectividad del control interno. ¿Cuándo? Bueno, cuando yo tenga un adecuado despliegue de los 5 componentes y sus 17 principios. Ok, muy bien, bueno, hemos podido revisar el control interno. Ahora voy a pasar al mundo de la gestión de riesgos, que obviamente es un complemento. Como decía yo, el control interno puede establecer un buen marco metodológico, un sistema de control interno en mi organización y ya por sí mismo debiese tener un componente, el componente 2 de gestión de riesgos. Pero si yo necesito, si soy una organización medianamente grande, debo establecer e implementar un sistema de gestión de riesgos, algo más amplio, más robusto, y ahí en ese caso incluso el sistema de control interno es parte de la gestión de riesgos. Siempre debo tener en mente esta trilogía: objetivos, riesgos y controles. Los objetivos pueden verse afectados por riesgos. Para gestionar, afrontar, mitigar esos riesgos, implemento controles en la organización. ¿Qué sí es la gestión de riesgos? Bueno, la cultura, las capacidades y las prácticas integradas con el establecimiento de estrategias y el desempeño en los que las organizaciones confíen para gestionar el riesgo en la creación, preservación y realización de valores. Que no es solo un área a cargo del riesgo, no es una persona a cargo del riesgo, no es una lista de chequeos sobre riesgos y controles. Debe crearse una cultura de gestión de riesgos, en donde si bien habrá un área quizá que esté a cargo, que será el área de gestión de riesgos, será un facilitador, porque los riesgos son responsabilidad de todos en la organización, en particular de la gerencia y de los gerentes en cada área. Son ellos los principales responsables e interesados en tener una buena gestión de riesgos y controles dentro de sus procesos para asegurar el logro de sus objetivos. Entonces, no es solo una lista de chequeo, no es algo que es solo de responsabilidad de la persona o del área de riesgos, es algo que debe ser parte de la cultura de la organización, que el factor de riesgo debe estar inserto en el día a día y en cada decisión. Como siempre que tomo una decisión, debo pensar, ¿qué podría salir mal? ¿Cuál es el riesgo de esta decisión? De tomar la decisión, de no tomar, de hacerlo así en vez de hacerlo de otra manera. La mirada de riesgos debe estar inserta en la organización para que sea una organización que tiene una cultura de gestión de riesgos. Los riesgos usualmente se clasifican por 4 grandes categorías: estratégicos, operacionales, de reporte y cumplimiento, ¿no? Y a su vez tenemos dentro de los riesgos, bueno, riesgo estratégico son todos aquellos que podrían afectar los objetivos estratégicos. Riesgos de cumplimiento, que tienen que ver cumplir con leyes y regulaciones, por ejemplo, ambientales, laborales, de salud, seguridad. Reportes, que pueden ser reportes financieros, SOX, gestión, gobierno corporativo. Y riesgos operacionales, los que están asociados a los procesos de la operación de la organización, por ejemplo, procesos de producción, procesos de calidad, procesos operacionales en general de la organización. La gestión de riesgos se logra a través de identificar objetivos, porque el riesgo es todo aquello que puede afectar un objetivo. Entonces, la gestión de riesgos parte de los objetivos, o incluso podría partir un poquito más arriba, incluso de la estrategia. Pero si parto de la estrategia o directamente de los objetivos, siempre los objetivos van a estar ahí, porque los objetivos son los que pueden haberse afectados por riesgos y es donde yo puedo identificar riesgos. Entonces, identificar objetivos, identificar riesgos, evaluar el nivel inherente de esos riesgos, su probabilidad e impacto. Estas son las 2 dimensiones que uno usa para evaluar qué tan relevante es un riesgo, la probabilidad que tiene de ocurrir y si llegase a ocurrir, cuál es el impacto que me genera. Usualmente se establecen tablas, lo más usual es con escalas de 1 a 5 para la probabilidad y de 1 a 5 para el impacto, para evaluar la probabilidad y el impacto de los riesgos identificados. Primero, en un nivel inherente, es decir, sin pensar en los controles existentes, sino por la naturaleza misma de ese riesgo, las transacciones, los montos involucrados, su naturaleza en sí misma. Luego paso a identificar y evaluar, una vez que evalúo el riesgo inherente de cada uno de los riesgos identificados, paso a evaluar los controles. ¿Qué controles hay? ¿Qué tan buenos son? ¿Qué tan adecuados son en diseño y operación? Y comparo el riesgo inherente con el nivel de control o con los controles existentes. Y digo, ok, bueno, gracias a este o estos controles
que evalué su diseño, evalué su operación, siento que son efectivos. Bueno, ¿qué tanto me están ayudando a gestionar ese riesgo? Es decir, ¿qué tanto me están ayudando a disminuir la probabilidad y o el impacto? Y por ello puedo llegar a evaluar el riesgo residual con una nueva probabilidad, un nuevo impacto. Si los controles que tengo son insuficientes, son limitados, no son adecuados, bueno, mi riesgo residual será el mismo que el riesgo inherente. Pero si mis controles funcionan de manera adecuada, debiesen estarme ayudando a disminuir o la probabilidad y o el impacto del riesgo inherente. Si el riesgo residual todavía sigue siendo alto, yo debo generar planes de acción para reducir o mitigar los riesgos residuales y ayudar a que ese riesgo residual en una siguiente evaluación pueda ser menor. Entonces, la lógica de la gestión de riesgos es identificar objetivos, identificar riesgos, evaluar esos riesgos a nivel inherente, todavía sin pensar en los controles existentes, en términos de su probabilidad e impacto con escalas usualmente de 1 a 5. Luego paso a ver qué controles existen y qué tan adecuados son en diseño y operación. ¿Qué controles existen que se están haciendo cargo de esos riesgos? Y luego hago la comparación. Digo, tengo el riesgo inherente de este riesgo, este es el control o controles que se hacen cargo de este riesgo. Bueno, ¿cuál es el riesgo residual de este riesgo? Los controles, si son buenos, me debiesen ayudar a disminuir en algo o mucho la probabilidad y el impacto, y el riesgo residual entonces tendrá una nueva medición. No sé si el riesgo inherente era, por poner un ejemplo exagerado, 5,5, y yo no tengo ningún control o los que tengo son muy malos, el riesgo residual será 5 de probabilidad y 5 de impacto. Pero si mi riesgo inherente era 5,5 y yo tengo algunos controles muy buenos, evalué y en efecto me están ayudando a disminuir la probabilidad y el impacto, quizá mi riesgo residual va a ser, no sé, 4,4, 3,3, 4,3, 3,4, etc. Si el riesgo residual todavía es alto, se definen planes de acción para mejorar o fortalecer los controles y bajar el riesgo residual a un nivel más aceptable o razonable. Este es un ejemplo de mapa de calor. Usualmente yo tengo la posibilidad tengo acá la escala de 1 a 5 para la probabilidad en la parte del eje de las X, el impacto en el eje de las Y. Este es un ejemplo ilustrativo. Debo tener una definición de qué significa posibilidad o probabilidad 1, 2, 3, 4, 5. Debo tener una definición, como está aquí, de qué implica un impacto o qué significa un impacto 1, 2, 3, 4, 5. No solo en lo financiero, sino también, por ejemplo, en la estrategia, en la operación, en la reputación, en el medio ambiente. Y este tipo de escalas me permiten a mí hacer esta evaluación. Este riesgo, tanto a nivel inherente como luego a nivel residual, ¿qué probabilidad tiene de 1 a 5 y qué impacto tiene de 1 a 5? Pero además me permite graficarlo en esta misma matriz que es conocida como mapa de calor. El flujo de la gestión de riesgos entonces parte con identificar los objetivos, luego en función de ello identificar los riesgos, 2, 3, evaluar los riesgos y sus controles asociados, es decir, evaluar el nivel de control. 4, identificar qué tan sólida es esa respuesta de controles. Y 5, si es que el riesgo residual todavía es alto, y establecer planes de acción para mejorar o fortalecer ese control. Bueno, aquí tenemos otro gráfico similar sobre el flujo de la gestión de riesgos, pero bueno, la esencia es la misma. Parto de los objetivos, identifico riesgos, evalúo los riesgos de nivel inherente, luego paso a ver qué controles hay y qué tan buenos son, comparo el riesgo inherente con el nivel de control o con los controles existentes y llego al riesgo residual. Y si el riesgo residual todavía es alto, establezco o defino planes de acción. Hay algunos marcos metodológicos que nos ayudan a hacer esta gestión de riesgos. Uno de los más usados es la ISO 31000 de gestión de riesgos. Bueno, tenemos alguna información. Estos son los gráficos clásicos del principio, marcos de referencia y el proceso de gestión de riesgos según la ISO 31000. Objetivo y campo de aplicación. Bueno, este documento proporciona directrices para gestionar el riesgo al que se enfrentan las organizaciones. Esa es la ISO 31000. Nos trae un glosario donde nos dan una definición de riesgo, gestión de riesgos, fuentes de riesgo. Riesgo nos dice es el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. Gestión de riesgo, actividades coordinadas para dirigir y controlar la organización con relación al riesgo. Aquí nos hablan sobre los principios que guían la gestión de riesgos de acuerdo a la ISO 31000.
marco de referencia, ¿no? Considerando elementos de liderazgo y compromiso, y junto con ello integración, diseño, implementación, valoración y mejora. Y este que es el gráfico clásico de la gestión de riesgos según ISO 31000. Tenemos, como siempre, identificación del riesgo, análisis de riesgo, evaluación del riesgo, tratamiento del riesgo, que se refiere a los controles, y según ello, bueno, registro e informe de la mejora que pudiese necesitar esa gestión de riesgos. Hay otros marcos metodológicos, por ejemplo, Bowtie, en donde pongo yo las causas a la izquierda, las consecuencias a la derecha y el riesgo al centro. Este es otro gráfico clásico de Bowtie. De hecho, se llama Bowtie porque es como corbatín. O acá en Chile se le llama humita. Causas, consecuencias y el riesgo al medio. Es otra herramienta para documentar un riesgo. En el mundo de los procesos, por ejemplo, de los proyectos, perdón, tenemos también la gestión de riesgos adaptada al mundo de los proyectos, emitida por el PMI, el Project Management Institute. Identificar riesgos, hacer una evaluación cualitativa y cuantitativa de los riesgos, hacer un análisis, evaluar el plan de respuesta al riesgo e implementar mejoras a los riesgos. En general, la esencia es la misma, ¿no? Objetivos, riesgos, evaluación del riesgo inherente, evaluación de los controles, identificación del riesgo residual, y si el riesgo residual es todavía alto, poner, mejorar, fortalecer controles. Acá tenemos la relación entre costo, control interno y costo, gestión de riesgos. Bueno, costo, control interno, año 92, se actualizó en costo, control interno, año 2013. Costo, gestión de riesgos, que es un marco de costo mismo, pero pensado en la gestión de riesgos, se emitió en el año 2004 y se actualizó en el 2017. COSO 2004 usó el mismo cubo para reflejar la relación y la similitud, la complementariedad entre ambos marcos, pero para las actualizaciones se decidió que COSO iba a mantener el cubo, pero para COSO gestión de riesgos se decidió utilizar una hélice, tipo hélice de ADN, para que haya claridad de que son marcos complementarios, pero que el uno es de control interno y el otro es de gestión de riesgos. Porque cuando en el año 2004 salió COSO gestión de riesgos, como usó el mismo cubo, se pensó que reemplazaba a COSO control interno. Y en realidad se complementan. A hoy, uno de los más importantes marcos metodológicos de un robusto sistema de control interno es COSO control interno. Y uno de los marcos más robustos de gestión de riesgos es COSO gestión de riesgos. Control interno 2013 es la versión más actual, vigente, y COSO gestión de riesgos, la versión vigente más actual es 2017. Y bueno, y aquí tenemos una línea de tiempo sobre algunas de las publicaciones de COSO. COSO gestión de riesgos parte de los objetivos, pero incluso parte de la estrategia. De la estrategia, los objetivos del negocio y del desempeño. Y de ahí empieza a identificar los riesgos que podrían afectar los objetivos y por tanto la estrategia. Por eso parte de la estrategia y ya no solo de los objetivos como era la versión previa. Y tiene también 5 componentes: gobierno y cultura de la organización. Ese gobierno y esa cultura, el gobierno, o sea, se refiere a la gobernanza, al gobierno corporativo, marcan y establecen la estrategia y los objetivos. Luego hay un desempeño de la gestión de riesgos en función de esa estrategia y esos objetivos, revisión y monitoreo de los riesgos y los controles existentes, y una información, comunicación y reporte de los resultados de la evaluación de riesgos. Entonces, incluso no se parte solo de los objetivos, sino que se toma en cuenta las estrategias que marcan esos objetivos, y antes de la estrategia y los objetivos, incluso el gobierno corporativo y la cultura existente en la organización. COSO gestión de riesgos nos da la siguiente definición. La gestión de riesgos empresarial se define como la cultura, capacidades y prácticas integradas en la definición de la estrategia y el desempeño en las que la organización confía para gestionar el riesgo de cara a la creación, preservación y materialización del valor. Y acá tenemos, también tiene la misma estructura de COSO control interno. Tiene también 5 componentes, pero en este caso tiene 20 principios, ¿no? 20 principios. Gobierno y cultura, estrategia y establecimiento de los objetivos, desempeño,
revisión y monitoreo, e información, comunicación y reporte de la gestión de riesgos. En Gobierno y Cultura, bueno, tenemos los principios del 1 al 5 y se refiere a poder identificar y tener claridad sobre la estructura de gobernanza y la cultura que se tiene en la organización y que ese gobierno y esa cultura consideren una adecuada gobernanza y una adecuada gestión de riesgos que incluye el sistema de control interno como un complemento y como algo que ocurre en el día a día. La gestión de riesgos debe estar presente en la mente de los líderes de la organización en cada paso que dan, en cada decisión que toman. El componente 2 nos habla de la estrategia y el establecimiento de objetivos, porque con eso ya nos acercamos, ya nos consideramos la cultura y el gobierno de la organización. De eso se deriva la definición de la estrategia y los objetivos estratégicos y tácticos, y los objetivos son los que pueden verse afectados por riesgos. Al considerar la estrategia y los objetivos, se debe considerar el contexto empresarial, el apetito de riesgo de la organización, las estrategias definidas principales y alternativas, y los objetivos de negocio establecidos. Porque en función de esos objetivos, yo puedo identificar riesgos, evaluar la gravedad de esos riesgos en términos de probabilidad de impacto, priorizar esos riesgos, implementar las respuestas a los riesgos, que usualmente serán controles, y desarrollar una visión a nivel de cartera de los riesgos en su conjunto. Entonces, este es el componente 3 de desempeño, en donde hago esta identificación, evaluación y priorización de riesgos. El componente 4 se refiere a la revisión y el monitoreo de esos riesgos, ¿no? Evaluar si hubo cambios significativos, revisar el riesgo y el desempeño, ¿no? La organización revisa el desempeño de la entidad y tiene en consideración los riesgos, y se busca la mejora de la gestión de riesgos empresarial. Y finalmente yo tengo mi información, comunicación y reporte de los resultados de la gestión de riesgos, que es un ejercicio que debiese hacerse al menos anualmente o ideal cada 6 meses, pero generar un resultado que serían planes de acción para mejorar o fortalecer la gestión de riesgos, sobre todo de aquellos riesgos residuales que todavía resulten altos o incómodos para la organización. Entonces, aprovechar la tecnología de la información, comunicar los resultados de la evaluación de riesgos e informar sobre el riesgo, la cultura y el desempeño en la organización. Así que esos son los 5 componentes de la gestión de riesgos. 5 componentes con 20 principios. Y hay también modelos de madurez de la gestión de riesgos que me permiten orientarme con pocos niveles y características clave qué tan maduro, qué tan robusto es mi modelo de madurez, mi modelo de gestión de riesgos. Tenemos en pantalla un ejemplo. Este es otro ejemplo del Instituto de Auditores Internos de España. Y un poquito de información adicional. Bueno, la gestión de riesgos tiene una contracara importante que se está desarrollando, yo diría que en los últimos 5 años ha cobrado fuerza. Esto que existía pero no se había desarrollado tanto porque se privilegió sobre todo la gestión de riesgos, que es la gestión de oportunidades, que tiene un concepto similar, solo que la gestión de riesgos apunta a evitar lo que no quiero, los eventos negativos que podrían afectar el logro de los objetivos. Pero la gestión de oportunidades es lo mismo, pero en el mundo de cómo capturar lo que sí quiero, las oportunidades que me ayudarían a lograr los objetivos. Entonces, con un poco de información adicional, esta es una tendencia importante que está dándose en las organizaciones, que no solo exista o se desarrolle la gestión de riesgos, sino también la gestión de oportunidades, con una metodología muy similar. Aquí vemos, por ejemplo, 2 heat maps, 2 mapas de calor, uno para gestionar riesgos, otro para gestionar oportunidades. Este es un documento muy útil que me gusta mucho, el de la taxonomía de riesgos de Cambridge. Está disponible, aquí está el link donde lo pueden encontrar. Es un documento que hace la apertura sobre una buena clasificación de grupos y subgrupos de riesgos, partiendo por grupos grandes como financiero, geopolítico, tecnológico, ambiental, social y de gobernanza. Tener en cuenta algunos aspectos claves sobre gestión de riesgos. Por ejemplo, los riesgos tipo cisne negro y rinoceronte gris. Los riesgos denominados tipo cisne negro es algo que se considera que no existe, no está en el radar, no lo tengo ni siquiera previsto, pero debo hacer este ejercicio de pensar qué cosas que no son evidentes podrían ocurrir, y tiene relación a la creencia de que no existían cisnes negros cuando finalmente existieron, ¿no? Según esta definición, son en su mayoría imprevistos, extraños, y pueden ser eventos
geopolíticos, económicos o de otros eventos inesperados, eventos extremos atípicos que sorprenden al observador y en retrospectiva el observador racionaliza que debería haberlo predicho. Esos son los famosos riesgos tipo cisne negro, aquello que tengo un sesgo y no alcanzo a ver o no alcanzo a identificar que pudiese existir. Entonces se recomienda hacer este ejercicio de identificar aquellos riesgos incluso que podrían no ser obvios y ser muy relevantes de identificarlos en el ejercicio. Y también están los riesgos denominados rinoceronte gris. Esos en cambio se caracterizan por ser riesgos que se plantean como problemas tan grandes y tan nuevos que no se sabe cómo abordarlos. Están visibles, pero no se hace nada y se demora mucho en tomar una decisión o una acción. A diferencia del riesgo tipo cisne negro, que es un evento de magnitud importante, pero del cual no tengo mucha posibilidad de imaginar que existe y que tengo que hacer un ejercicio importante de ver cómo identificar aquellos riesgos que quizás no son obvios o no son evidentes y que pudiesen ocurrir. Este es un caso distinto, los famosos riesgos rinoceronte gris. Esos riesgos que sé que están ahí, que son gigantes, que son tremendos, que son novedosos, pero que me generan una suerte de parálisis y que debo actuar pronto porque incluso sé que están ahí, pero me demoro en actuar. Bueno, un documento que es muy relevante en materia de gestión de riesgos es el reporte del World Economic Forum. Sale cada año, el más reciente obviamente es el de este 2025, informe de riesgos globales 2025. Aquí ustedes pueden ver información, aquí lo tenemos los riesgos más relevantes para los próximos 2 años y para los próximos 10 años. Los riesgos más importantes para los próximos años son desinformación o información equivocada, eventos extremos climáticos, conflictos interestatales armados, polarización de la sociedad, ciberespionaje, polución, inequidad, migración involuntaria y desplazamiento de personas, confrontaciones geoeconómicas y erosión de los derechos humanos y de las libertades civiles. Esos son como los top 10 riesgos en el mundo para los próximos 2 años y acá lo mismo para los próximos 10 años. Si ustedes se fijan, lo que está en verde son riesgos ambientales. Para los próximos 10 años, muchos de los 10 riesgos más importantes para el mundo, hoy se prevé que van a ser riesgos asociados a los temas ambientales. Y este es un gráfico interesante porque nos destaca que los riesgos además están interconectados. Un riesgo pudiese tener un origen en otro riesgo y generar un riesgo posterior. Entonces, no son hechos aislados. Un riesgo puede estar interconectado y de hecho está interconectado con otros riesgos. Hago aquí la pausa para hacer la segunda pregunta, que tiene que ver Claro, con Jorge. gestión de riesgos. Vamos Claro, ahí, Pablo. Sí. Voy a darle la pregunta. Ok. Pero no aparece la pregunta. No sale. Un momento. No, creo, ve a ver, revisa el 3, Pablo, a ver. Sí, claro. Porfa. Puede ser algún... No sale tampoco. Tampoco. Creo que fue un error. Entonces, no, lance el 2. Voy a leerla igual que ellos puedan hacer, responder. Perfecto, sí. Sí, la pregunta dice así: en gestión de riesgo, los dos aspectos principales para evaluar el riesgo son la probabilidad, el impacto. Tiene que indicar falso o verdadero. Vuelvo a leer la pregunta. En gestión de riesgo, los dos aspectos principales para evaluar los riesgos son la probabilidad y el impacto, verdadero o falso. Ok, no se olviden de contestar la Ya pregunta. tenemos 1 minuto 30 segundos. 1 minuto 30. Disculpe, no me sale el cosito de sorneo. No le sale. No, para responder. Si podrías hacer el pantallazo para obtener la evidencia y presentarla a su respectivo profesor. Por favor, en caso que no le salga. Ya nos ha pasado antes. Gracias. Y Pablo, si puedes repetir la pregunta nuevamente. Claro. Bueno, ya llegaron al 100%, entonces voy a darle finalizar.
Perfecto, muy bien. Ok. Bueno, era un tramo final, un poquito de modelo de las 3 líneas. Entonces, hemos hablado sobre el control interno, sus 5 componentes, sus 17 principios. Hemos hablado sobre la gestión de riesgos, sus 5 componentes, sus 20 principios. Hablábamos sobre documentos o información clave, por ejemplo, la taxonomía de riesgos de Cambridge, que es muy buena. Ustedes pueden acceder a ese documento aquí. El reporte del World Economic Forum, si uno quiere estar actualizado en cuáles son los riesgos más importantes para el mundo. Ese reporte es uno de los que uno tiene que seguirlo año a año, estar pendiente como, perfecto, ya salió, revisarlo en detalle. Aquí yo puse solo unas 2 láminas, pero es un documento extenso muy bueno. Y hablábamos también de los tipos de riesgos especiales, por ejemplo, los riesgos tipo cisne negro y los riesgos tipo rinoceronte gris. Tipo cisne negro, en referencia a riesgos que pueden ser muy catastróficos, de gran impacto, pero que hoy quizá no son muy evidentes para mí, que tengo que hacer un esfuerzo en tratar de identificar e incorporarlos en la gestión de riesgos, aunque sea algo que no es muy obvio ni muy evidente hoy. Y los riesgos tipo rinoceronte gris, que es lo contrario, son evidentes, se conocen, se identifican, pero son muy grandes, novedosos y me generan parálisis porque no sé cómo abordarlo dado su gran complejidad y por ser un riesgo relativamente novedoso. Entonces está ahí, lo veo, pero no reacciono. Son dos tipos clave de riesgo que hay que tener en mente en gestión de riesgos. El modelo de las 3 líneas es un modelo que me ayuda fue actualizado en su versión 2013, se actualizó en el 2020. El modelo de las 3 líneas apunta a definir quién tiene que hacer qué en materia de algunos aspectos como gestión de riesgos, gobierno corporativo, compliance. Tiene 6 principios: gobierno corporativo, roles del órgano de gobierno, es decir, del directorio, roles de la gerencia con su primera línea y segunda línea, roles de la tercera línea, que es auditoría interna, la importancia de la independencia de la tercera línea, es el principio 5, y el principio 6 que habla de creación y protección de valor. Y esto es a lo que lo vamos viendo en varios documentos en los últimos años. Crear valor apunta a logro de objetivos, gobierno corporativo, y protección de valor apunta a proteger valor, principalmente gestión de riesgos y control interno. Estos dos mundos que se refieren a crear y proteger valor, lo vamos a ver en varios documentos, seguro lo van a ver o lo han visto. Y crear valor apunta a lograr objetivos, gobierno corporativo, y proteger valor apunta a gestión de riesgos, control interno. Un poco símil de alguna manera con la balanza que veíamos al inicio. Gestión y control, que incluye control y riesgos. Qué madre. Esta es la actualización, este es el gráfico anterior, el del 2013, a la derecha tenemos el gráfico actual, que es el del 2020, y acá podemos verlo con mayor claridad. El modelo de las 3 líneas nos plantea que en las organizaciones debe existir un órgano de gobierno con responsabilidad de rendir cuentas a las partes interesadas. Sus roles principales son velar por la integridad, el liderazgo y la transparencia de la organización, y este órgano de gobierno usualmente es del directorio o similar. Ese órgano de gobierno interactúa con la dirección, que es la gerencia, que es la que tiene roles de primera y segunda línea. Los roles de primera línea son funciones gerenciales, que incluyen las funciones incluso de apoyo, recursos humanos, finanzas, tecnología, legal, y que ejecutan el control interno para gestionar los riesgos en el día a día. Pero tiene esta gerencia, esta gestión, esta dirección, una segunda línea, que son funciones de aseguramiento que ayudan a asesorar, evaluar, mejorar el trabajo de la primera línea en cuanto al control interno y la gestión de riesgos. En la segunda línea, 2 funciones clásicas son gestión de riesgos, como función de segunda línea, compliance y otras. Pero las más importantes, más destacadas, segundas líneas son control interno y gestión de riesgos. Es decir, el control interno del que hemos conversado en esta mañana se implementa en el día a día a través de la primera línea, la dirección, y es la gerencia la que diseña, implementa, evalúa, mejora el control interno en el día a día. Pero esta misma gerencia refuerza o fortalece ese control interno a través de segundas líneas de defensa. Segundas líneas: compliance, gestión de riesgos, seguridad de la información. Sin embargo, como veíamos al inicio de la charla, esa evaluación hecha por la misma gerencia es importante, es necesaria, aporta, pero no es independiente y objetiva.
y para que se complemente o se fortalezca, requiere de una evaluación adicional complementaria de parte de auditoría interna, que es la denominada tercera línea. Y esta relación entre un órgano de gobierno, directorio, la dirección y auditoría interna, es lo que me habilita a tener un buen gobierno corporativo. Unas breves conclusiones. Bueno, antes un consejo comercial, una invitación. Bueno, ustedes están ahí muy cerquita. Este es el gran evento latinoamericano anual, es el Congreso Latinoamericano de Auditoría Interna, y este año va a hacerse del 6 al 8 de octubre en El Salvador. Así que, bueno, están cordialmente invitados para, si desean, bueno, inscribirse y participar. En este caso, para ustedes les queda ahí como a la vuelta de la esquina, les queda como súper cerquita. Una breve conclusión, sobre todo en cuanto a la estructura y números de lo que hemos visto esta mañana. El control interno se establece a través de 5 componentes, 17 principios para lograr 3 objetivos. 5 componentes: entorno de control, evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación y supervisión del control interno. Para lograr 3 objetivos: operaciones eficientes y efectivas, información financiera y no financiera confiable y cumplimiento con las normas, leyes y regulaciones. La gestión de riesgos, que es un concepto más amplio que el control interno. De hecho, esto es extraño, pero hay que entenderlo así. Es decir, el control interno en sí mismo tiene un componente de evaluación de riesgos, pero una evaluación de riesgos acotada, básica. Pero si yo despliego una gestión de riesgos más amplia, más robusta, bueno, esta usualmente se apalanca en que exista y abarca al control interno. Y la gestión de riesgos tiene 5 componentes, 20 principios y me ayuda a lograr 4 objetivos. Los mismos objetivos del control interno, más incluso los objetivos estratégicos, porque la gestión de riesgos en su esencia misma está apuntando al futuro, en el corto, mediano y largo plazo. Y eso es el mundo de asegurar también incluso el logro de las estrategias y no solo de los objetivos. Y finalmente, destacar del modelo de las 3 líneas que existe una primera línea que es gerencial, es donde se establece el control interno y la gestión de riesgos en el día a día. Una segunda línea que son funciones también gerenciales que ayudan a asegurar, a evaluar, a asesorar, a apoyar a la primera línea, que son usualmente gestión de riesgos, compliance u otras funciones de aseguramiento de segunda línea. Y una tercera línea que es auditoría interna, que de manera independiente y objetiva evalúa para proponer mejoras, si es del caso, tanto en la segunda línea como en la primera línea. Para cerrar y dar paso a las preguntas, bueno, aquí está está en el código QR, por si alguien desea seguirme en LinkedIn, están cordialmente invitados. Usualmente siempre estoy con mucha frecuencia subiendo información que pueda ser de utilidad e interés sobre temas de gobierno corporativo, gestión de riesgos, control interno, auditoría interna. Y quisiera cerrar con una frase que la uso y me gusta mucho. Más aún, por ejemplo, en instancias como esta, una instancia académica, con colegas docentes, con alumnos, los futuros profesionales, digamos, ahí está el futuro de la profesión. Bueno, hay 3 grupos de personas. Los que hacen que las cosas suceden, los actores, los que miran las cosas que suceden, aquellos que decidieron ser solo observadores, mirar lo que sucede. Y aquellos que se preguntan qué sucedió, ni siquiera se enteraron de lo que pasó, ¿no? Hay 3 grupos de personas: los que hacen que las cosas sucedan, los que miran las cosas que suceden y aquellos que se preguntan qué sucedió. Que ustedes estén aquí, que hayamos destinado un tiempo de un sábado en la mañana juntos para hablar sobre control interno y gestión de riesgo, que estemos juntos en esta actividad académica, sin duda me dice que ustedes son de las personas que hacen que las cosas sucedan. Por mi parte ha sido muy grato estar con ustedes, compartir esta mañana. Nuevamente gracias a la universidad, gracias a Ronnie por la invitación y quedo atento a las preguntas que pudiesen existir. Pablo, ¿estás por ahí? Claro, sí. Creo que no hay No preguntas. visualizo ninguna pregunta en la opción de preguntas y tampoco preguntas aquí en el chat por cualquier cosa. Sí, indicarles también a los alumnos que ahí se pusieron los enlaces en el chat. La profesora Stephanie puso los enlaces. Creo que algunos están también en mediación virtual. Yo los colgué, no estoy seguro. De todas formas voy a verificar y los voy a colgar ahí si hiciera falta alguno. Tenemos Entonces, una adelante. pregunta, Ronnie.
Dice sí, por lo general que toman en cuenta las empresas en el momento de llevar a cabo la definición de ambiente de control. Bueno, muchas gracias por la consulta. El ambiente de control es el componente 1, también se le llama entorno de control o ambiente de control, es el componente 1 de los 5 componentes del control interno. Y en general las empresas deben tomar en cuenta su estructura y su cultura, en la industria en la que están, en qué país o países operan, su realidad geográfica, el tipo de transacciones que realizan, los clientes, los productos que tienen. Entonces, considerar todo el contexto para establecer ese ambiente de control, porque al final del día, el ambiente de control Ay, qué es muy pecado, relevante. De hecho, Cris. en el ambiente de control No, están los mires, denominados a soft mí lo que controls o me los dio controles suaves, fue, que son los yo no controles sé, que son más de fondo. pero Los me duelen controles hard, los demasiado las controles tangibles, los glándulas, controles duros no son aguanto tragar. el componente 3, las actividades de control, Bueno, ya hoy es revisiones, menos el aprobaciones, dolor, pero ayer constataciones, y antier firmas, casi me autorizaciones, muero. chequeos, constataciones Pero sí me físicas, etc. imagino ese... Pero la Uy, es que es esencia, molesto andar la con base de esas todo un buen alergias, yo sistema de no control se lo interno deseo es a el ambiente de nadie. control. Entonces las La verdad organizaciones que no deben me considerar imagino su yo cultura, su tener realidad, que su pasar por tamaño, algo así. el giro de negocio que tienen, en dónde operan, para Cris, y no establecer hay ese nada ambiente de que se control, pueda que tomar incluye como una usualmente pastilla o así. práctica y vivencia de valores, equidad salarial y equidad laboral, un buen ambiente de trabajo. Un buen ambiente de trabajo no solo fortalece la efectividad laboral o la productividad, también me ayuda a disminuir errores, también me ayuda a disminuir el riesgo de fraude porque la gente está más comprometida. Roles y responsabilidades claramente establecidos y un buen tono en lo alto, y ahora últimamente se está hablando de la importancia no solo del tone at the top, sino del tone at the middle. El tono en lo alto, pero el tono también en la mitad, es decir, todo lo que puedan hacer los altos ejecutivos, pero también las personas del nivel supervisor. Por ahí tenemos también otra pregunta. ¿A qué se refiere de que el control sea, creo que automático o manual? Sí, bueno, es bien importante no solo tener identificados los controles, sino tenerlos caracterizados. Saber entonces cuáles son las características de esos controles. Las características más usuales son tipo de control, frecuencia de control, ad hoc, diario, semanal, mensual, trimestral, preventivo, detectivo, automático o manual. E incluso a veces se clasifica en automático, manual o semiautomático. Manual es un control que no está apoyado en ningún sistema, es un control manual, una aprobación, una revisión, un formulario, pero que no pasa por un sistema. Y automático tiene que ver con un control que está dentro de un sistema que está automatizado. Los controles automatizados son más robustos, son más confiables, son más constantes que los controles manuales. Y un control semiautomático es un control que tiene una parte manual y una parte automatizada dentro de un sistema. Si un proceso importante yo lo tengo solo con controles manuales, por ejemplo, eso podría ser una fragilidad. Vamos a una última pregunta. Bueno, creo que ingresó, pero dice de qué manera la gestión de la dirección impacta en la efectividad de los controles antifraude. Buena pregunta. Bueno, el tema de fraude es uno de los temas que me gusta y apasiona. En la organización tenemos estos dos mundos importantes, la gestión de riesgos y el control interno, que ambos son responsabilidad de todos, es decir, todos en la organización debemos aportar a una buena gestión de riesgos, a un buen control interno, desde nuestros distintos roles y espacios de la organización. Pero finalmente la gestión de riesgos y el control interno es responsabilidad de la gerencia. Eso incluye la gestión de riesgos de fraude, que es un subcomponente de la gestión de riesgos general, y eso incluye el control interno o los controles internos antifraude, que son parte del control interno. Es decir, el control interno y la gestión de riesgos son responsabilidad de todos, pero sobre todo de la gerencia como líder de definir, establecer, mejorar un buen control interno y una buena gestión de riesgos, y eso incluye controles antifraude y gestión de riesgos de fraude. No lo mencioné en la charla, pero un tercer documento muy importante de COSO es justamente COSO Gestión de Riesgos de Fraude, que es la tercera publicación más importante de COSO, que toma parte de COSO Control Interno y toma parte de COSO Gestión de Riesgos, pero orientado al mundo antifraude. Por ahí tal vez una última pregunta, don Jorge. ¿Cuál considera de las fases descritas para la gestión de riesgo que puede ser la más retadora para una organización? Bueno, las fases de la gestión de riesgos
así como que muy en resumen, como hemos conversado, son identificar objetivos, porque de ahí parto para identificar riesgos. Luego de la identificación de riesgos, debo priorizar esos riesgos. Luego de que priorizo los riesgos, evalúo el riesgo inherente de esos riesgos. Luego paso a ver si es que hay controles, comparo los controles existentes con los riesgos inherentes y con ello identifico el riesgo residual y debo generar planes de acción. Esa puede ser una de las fases más retadoras para la administración, la de la definición de planes de acción, que se tome conciencia sobre la importancia de los riesgos y que se pueda destinar los tiempos, los esfuerzos y los recursos para los planes de acción, porque a veces se llega hasta esa identificación, pero la organización a veces no toma decisiones o por limitación de recursos no da respuestas fuertes y oportunas a riesgos muy relevantes. Claro, no es que la organización tenga que generar planes de acción y destinar recursos para todos los planes de acción necesarios, pero sí para los más prioritarios, y a veces ahí puede haber una suerte de desafío de visibilizar la importancia de esos planes de acción. Muchas gracias, don Jorge, por la sección de preguntas y a los estudiantes, porque creo que por ahí incrementaron las preguntas, pero por un tema de tiempo lo vamos a dejar por acá. Okay. Entonces, voy a dar unas palabras finales y después doy el pase, leemos lo que es la lectura del certificado y después doy pase al Ronnie. Entonces, en nombre de la Cátedra de Control Interno y Auditorías Especiales, queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento por compartir esta valiosa experiencia y conocimiento en esta primera conferencia. Sabemos que su experiencia, y sin lugar a dudas, es una excelente oportunidad para que se pueda ampliar y comprensión y los desafíos de estas herramientas claves en el ámbito de control interno y gestión de riesgo. Y sabemos que esto aporta una visión práctica para los estudiantes, inclusive para nosotros mismos. Y su amplia experiencia profesional es un insumo muy importante en estas conferencias. También agradecemos la participación de los estudiantes, profesores que nos acompañan en esta mañana, y a continuación vamos a proceder con la lectura y entrega simbólica de un certificado que tenemos por ahí de participación, y esto es como un reconocimiento a su valioso aporte en esta actividad académica. Entonces, no sé si Ronnie, lo tienes por ahí para poder hacer la lectura. Estoy muteado, dame un segundo, Pablo. Sí. Listo. Vamos a... Un segundo. Sí. Ahí lo tienes. Gracias. Dice, confiere el presente certificado al doctor Jorge Vadillo Ayala, conferencista, instructor y docente universitario, en agradecimiento por su participación en la charla organizada por la Cátedra de Control Interno y Auditorías Especiales, que tiene como título Control Interno y Gestión del Riesgo, Marco de Trabajo y Mejores Prácticas, dado en la ciudad universitaria Rodrigo Facio a los 12 días del mes de abril del 2025. Nuevamente, muchas gracias, don Jorge, por excelente ponencia, y le doy pase a Ronnie o algún profesor que desee hacer unas palabras finales adicionales. Gracias. Muchas gracias, Pablo, y gracias a todos por su asistencia, tanto colegas, docentes, estudiantes y, bueno, en especial a Jorge Vadillo por esta excelente ponencia que por ahí estuve viendo comentarios, los estudiantes la han catalogado como excelente y no es para menos, ¿verdad? Ahí les vamos a estar pasando a los estudiantes una evaluación de reacción, es un cuestionario para calificar la conferencia. Y pues agradecemos a Jorge Vadillo también por este espacio y su valioso tiempo, que sé que para sacar el tiempo, ¿verdad? Y tiene una agenda bastante apretada, le agradecemos mucho, Jorge. No, muchísimas gracias, Pablo, Ronnie, a la Universidad de Costa Rica y a los colegas docentes que están aquí y a los colegas, a los estudiantes, futuros colegas. Así que no, yo muy agradecido, agradezco mucho la invitación, el certificado está muy bonito. Y bueno, en lo que pueda estoy siempre muy orden. A pesar de mis limitaciones de tiempo, como bien decía Ronnie, pero como partí diciendo, el poder colaborar con la academia, que son el futuro de la profesión, poder acercarnos a los estudiantes, a los futuros colegas, es bien importante. Así que feliz de haber estado aquí en esta jornada. Bueno, muchas gracias, Jorge, y damos por cerrada la conferencia. Agradecerles y que tengan un excelente fin de semana a todos y todas.
Hasta luego. Buen fin de semana. El Un abrazo. ejercicio Saludos me a ha todos. salvado. Hasta luego. Como todas las personas.